Hola, Dios les bendiga. Bendiciones, Karencita. Dios te bendiga. Un saludo. Enviamos un cordial saludo a tu madre. Te enviamos un cordial saludo a tu mamá, a mi tía Emma, tu niña. Que el Señor me las bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Estamos contentos y agradecidos con nuestro Señor porque estamos aquí. Amén. Aquí un martes más para poder compartir la palabra del Señor, para llevarle el mensaje de la palabra de nuestro Dios ahí, a su casa, ahí en la comodidad de su casa, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Enviamos un saludo. Saludos a Nancy, mi hermana, y a mi madre, por su fiel sintonía. Amén. Enviamos un saludito. Aleluya. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado ese pueblo del Señor? Amén. Bendecidos y en victoria, a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos. Amén. Pero Dios le va a poner un ultimátum a ese gigante, a ese enemigo que los ha tenido atemorizados, que los ha detenido. Amén. Hoy, en este día, en esta tarde, el Señor le pone un ultimátum a todos tus opresores. Los buscarás y no los hallarás. Gracias, Karencita. Un abrazo para usted, para ustedes. Y ánimo. Amén. Saludamos a todos los que se están conectando, se vayan conectando, ¿verdad? Se vayan agregando en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga, Miriam. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos aquí diciéndole presente al Señor. Aleluya. Diciéndole, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Tú estás aquí con nosotros, Jesús. Y eso es lo que importa. Que el Señor está con nosotros como Él lo ha prometido. Aleluya. Reinará. Aleluya. Dios poderoso, magnífico, en proezas, en maravillas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Un Dios poderoso, un Dios grande, fuerte y temible. Un Dios guerrero que nunca ha perdido ni una
ni tan siquiera ni una sola batalla. Aleluya. Amén. Su padre, mi padre, es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es nuestro Padre. Y Él se levanta en esta tarde y noche para pelear en favor de su pueblo. Gloria al Señor. Hoy esta tarde y noche vamos a tocar un mensaje. La importancia que son los instrumentos con los cuales nosotros podemos alabar al Señor, bendecir al Señor. Amén. Y lo importante que es la danza. Son armas poderosas. Aleluya. Entonces vamos a hablar un poco. ¿Quiénes usaron estos instrumentos? ¿Quiénes danzaron y alabaron al Señor? Amén. Cuando el enemigo los perseguía, cuando el enemigo los había acorralado. Amén. Sabemos que detrás de toda prueba hay una gran victoria. Detrás de todo proceso, de toda situación difícil, de toda prueba, hay una victoria segura en el Señor. Amén. Y por lo tanto nosotros tenemos que alabar al Señor con lo que tenemos. Amén. Por la victoria ya proclamada y declarada en el nombre de Jesús, que el Señor nos ha entregado de ya. Amén. Aleluya. Son necesarias las pruebas. Son necesarias las situaciones difíciles que tenemos que pasar muchas veces. Amén. Son necesarias para Dios formarnos a nosotros, para que podamos depender del Señor. Amén. Para que podamos ver a Dios obrar en su poder a través de las pruebas. Amén. Aleluya. Así que vaya sintiéndose, ¿cómo se llama? Que Dios le va a hablar en esta tarde y noche. Dios va a hablar a su vida en esta tarde y noche en el nombre de Jesús. Prepare su Biblia, su cuaderno por si usted quiere escribir. Amén. Unos 5 minutos y empezamos. Iniciando con una oración este tiempo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Señor. Bendito eres Jesús. Eres grande y poderoso Dios. A ti atribuimos la gloria y el honor, el poder y el imperio. Toda exaltación es para ti, Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea el Rey. Solamente usted imagínese cómo el rey David danzaba delante de la presencia del Señor. Amén. Y siendo el rey de Israel. Amén. Danzaba, se despojó de lo que él poseía, de lo que él traía. Su corona, sus vestidos reales. Y David dijo, danzar no es todo. O sea, él necesitaba remolinear. Amén. Necesitaba remolinear, ¿verdad?
Hay una palabra que no sé si es en hebreo, ¿no? Karar, o sea, quiere decir dando vueltas. Y eso es lo que David dijo, no solamente voy a danzar, sino que voy a girar, voy a remolinear. Amén. Así que cuando usted dance, dance con todo al Señor. Amén. Dance con todo, con toda la libertad. Aleluya. 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 Bueno, vamos a orar al Señor para que iniciemos este tiempo ya. Amén. Cierre sus ojitos con toda reverencia hacia nuestro Dios, hacia la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar este tiempo. Bienvenida, Helen. Dios te bendiga. Un saludo. Aleluya. Un saludo para ti y para Nancy, tu compañera, si se encuentran juntas. Gracias. Muchas gracias. Así que vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, Señor, en esta tarde y noche, Señor. Delante de tu presencia, alabándote, exaltándote y bendiciéndote a ti, Señor. Dándote toda la gloria, la honra, la alabanza. El poder y toda adoración es tuya, Señor. Porque solamente tú eres digno y merecedor de ello. En el nombre de Jesús. Estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre, como siempre, nuestra condición de menesterosas y de menesterosos, delante de ti. Necesitamos más de ti y menos de nosotros, Señor. Más de tu presencia y menos de la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Nos despojamos, Señor, de toda carga, de todo peso, en el nombre de Cristo, que puede impedir que podamos entrar a tu presencia en esta tarde y noche, que puede impedir que podamos recibir la palabra y la bendición que trae la palabra en esta tarde y noche, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, levántate en esta tarde y noche. Levántate en favor de tu pueblo, Señor. Levántate como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Pelea, Señor, por nosotros y danos la victoria en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. No sé cuáles sean los filisteos. No sé cuáles son los enemigos. No sé cuáles sean los egipcios, Señor, que pueden estar, Señor, persiguiendo tu pueblo. Pero hoy tú le pones un ultimátum en el nombre de Cristo. Y tú levantas, Señor, bandera en favor de ellos. Tú te levantas para pelear en favor de ellos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ese enemigo, Señor, que los tenía atemorizados, paralizados, Señor. Que los tenía amedrentados, Señor. Nunca más, Señor, mis hermanos los volverán a ver en el nombre de Cristo. Los buscarán, pero no los hallarán en el nombre de Jesús. Porque hoy, Señor, hoy tú peleas su causa. Hoy peleas, Señor, su situación en el nombre de Cristo. Desde ya proclamo y profetizo la victoria sobre mis hermanos, Señor. Y sobre mis hermanas, sobre esa situación, en el nombre de Cristo Jesús, que les había robado la paz y la tranquilidad. En el nombre de Cristo. Tú le vas a mostrar tu brazo de poder, tu despliegue de poder y gloria, Señor, a este pueblo. En el nombre de Jesús, lo declaro hecho, Señor. Tú harás cosas portentuosas, Padre, en favor de tu pueblo, en el nombre de Cristo. Manifiéstate sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece sus brazos, Señor, de aquellos que se han sentido debilitados, Señor, sin fuerzas para continuar. Hoy se los levanta, Señor, y fortaleces a tu pueblo, fortalece su cuerpo, fortalece su fe en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta tarde y noche entre nosotros. Aleluya. Tu presencia está aquí, oh Rey.
en medio de nosotros. Tu presencia está aquí, en el nombre de Jesús, y eso es lo que importa. Cualquier cosa puede acontecer cuando tu presencia está y se hace presente, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra al pueblo en esta tarde y noche, donde ellos se encuentran, en el lugar donde ellos se encuentran, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la palabra, en el nombre de Jesús. Que cuando esté predicando tu palabra, sean, Señor amado, tus palabras que salgan de mi boca en el poder del Espíritu Santo. Que no sea yo, sino que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a través de mí, en el nombre de Jesús, usando mi boca para gloria tuya. Toma el control, Señor, de este tiempo, desde el principio hasta el final, Señor. Habla, Jehová, si tienes que hablar en esta tarde y noche, porque tu pueblo necesita escucharte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Saludamos a todos los que se van conectando. Saludamos la vida de Mimi, Dios me la bendiga, bienvenida. Saludamos a Mari Paola, Paulita, Dios te bendiga. Un saludo para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? La palabra es Dios mismo hablándonos. Aleluya. Es Dios hablando a nuestro corazón. Es Dios hablando a nuestra vida. Aleluya. Que el Señor pueda abrir sus oídos espirituales para que usted pueda escuchar al Padre. En el nombre de Cristo. Le voy a invitar que usted vaya al libro de al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15. Verso, para que vamos a leer desde el 14. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Gracias, Paulita, muchas gracias. También yo te mando un fuerte abrazo. Entonces, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 14, vamos a leer para que usted pueda ver. Los israelitas, el pueblo del Señor, amén, se encontraba oprimido. Ya usted conoce la historia a través de la palabra. Los israelitas se encontraban oprimidos por el faraón. Vivieron años bajo la esclavitud de Faraón. Estaban esclavos. No eran el Faraón una persona buena, usted lo sabe. Oprimía al pueblo del Padre, oprimía al pueblo de Dios. Lo maltrataba. Amén. Les ponía duras tareas, como dice la palabra. Pero dice la Biblia que Dios, el pueblo clamó a Dios por un libertador, el cual usted sabe que Dios levantó a Moisés como un libertador. Amén. Como un libertador en aquel tiempo. Como Dios ha levantado también a Jesucristo ahora en día. Cuando Jesús vino a este mundo a mostrarnos el camino, y usted ya sabe también la historia, que el Señor se entregó a sí mismo, amén, por nosotros. Tenemos la victoria segura nosotros con Cristo Jesús. El pueblo de Israel se encontraba oprimido, y Dios había levantado a Moisés para usarlo para sacar al pueblo, amén. Y dice, gracias Mimi, muchas gracias.
Y dice la palabra que Dios enviaba a Moisés a hablar al faraón. Y cada vez que Dios enviaba a Moisés a hablar al faraón, Dios, dice la Biblia, endurecía el corazón del faraón. ¿Por qué Dios endurecía el corazón del faraón? Porque Dios quería mostrar su despliegue de poder a su pueblo Israel. Y también a Faraón, hacerle saber que el pueblo del Señor, Israel, tenía un defensor, el que peleaba las batallas por ellos. Y vamos a leer aquí, y dice, y habló en el capítulo 14 de Éxodo, para que usted pueda entender en esta hora, y después lo voy a llevar a donde yo quiero el punto. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piriat Joret, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y dice en el verso 4, y yo endureceré el corazón, dice Dios, de Faraón, para que lo siga. Y seré glorificado, dice Dios, en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, dice Dios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Amén. Que el pueblo huía ya cuando el faraón había dado su palabra que dejaba ir al pueblo del Señor. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Y de haber dejado ir a Israel para que nos sirva. Y unció, dice, su carro. ¿Quién? Faraón. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Verso 8. Y endureció Jehová el corazón, dice, del faraón, rey de Egipto. Y él siguió los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios había sacado a su pueblo con mano fuerte, con mano poderosa. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería. Oiga cómo iban. Los egipcios, Faraón iba con todo su ejército, con toda su caballería, su gente, todo su ejército, y los alcanzaron, dice, acampados junto al mar, al lado de Piriat Joret, delante de Balsefón. Cuando Faraón hubo acercado, dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Los egipcios venían siguiendo al pueblo del Señor. Y el pueblo vio hacia atrás y miraron que los egipcios los seguían. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron. Amén. El pueblo del Padre, el pueblo de Dios temieron. En gran manera, dice. Y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro, dice, oiga el pueblo, porque miraban que el ejército, que venía Faraón en pos de ellos, atrás de ellos. El pueblo del Señor empezó a tener temor. Y en gran manera, dice. No fue un temor pequeño, sino que se atemorizaron. Y era grande su temor. Y empezó el pueblo a decirle a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, le dice el pueblo de Israel a Moisés. Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto? Donde nosotros podíamos haber sido sepultados. Vamos a perecer aquí. Vamos a morir aquí.
Por eso Dios dice en su palabra que iba endureciendo el corazón de Faraón para mostrarle su poder a su pueblo también. Y mostrarle el poder que Dios tiene también a Faraón y a toda su gente. Entonces le dice el pueblo de Israel a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Óigame bien. Los israelitas querían seguir bajo la esclavitud de Faraón. Y le están diciendo a Moisés: nos hubieras dejado allá, que siguiéramos en esclavitud. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme. Le dice Moisés al pueblo, alientándolo. Amén. Moisés, el gran líder, le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los verás. Oiga las palabras que Moisés le está diciendo al pueblo. Moisés era un gran líder. Moisés era profeta de Dios. Amén. Con el cual Dios hablaba cara a cara con Moisés. Dios le había hecho saber a Moisés lo que iba a hacer por ellos. Amén. Que los iba a defender. Que los iba a introducir a la tierra prometida. Aquella tierra que Dios les había ofrecido y le había prometido. Tierra donde iba a fluir leche y miel. Entonces las palabras de Moisés le dicen: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. No sé cuáles sean los egipcios, como te decía al principio. No sé cuáles sean tus egipcios. No sé cuáles sean tus enemigos. No sé cuáles sean los que te vienen persiguiendo. No sé quiénes son los que te están atemorizando. Pero aquí la palabra dice: no temáis, estad firme, te dice el Señor. No temáis, estad sí firme. Están a salvos en el Señor. Porque los enemigos que hoy ves, no los volverás a ver jamás. No los volverás a ver jamás. Jehová peleará por vosotros, le dice Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Si Dios les había prometido que los iba a sacar de Egipto, es porque Dios iba a ir con ellos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aún hasta el fin del mundo. Pueblo, tienes que creerlo, porque así va a ser. No dudes que Dios no está contigo. No. Tienes que creer que Dios camina contigo. Tienes que creer que Dios está contigo, como Él te lo ha prometido. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ah? Dios peleará por cada uno de ustedes. Dios te defenderá. Dios levantará bandera en favor de ti y de tu casa y de los tuyos. Dios peleará por ti. Dios te dará la victoria. Amén. Y si Dios está con nosotros, la victoria es segura. No hay ninguna guerra que Dios no haya perdido. Dios todas las batallas las ha peleado y las ha ganado.
Amén. Dios ha peleado todas las batallas y Él las ha ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice Moisés. Le dice Jehová Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, dice Dios. Dile a este pueblo, dile a los hijos de Israel que marchen, no se detengan. Yo voy adelante, porque Dios iba delante de ellos. Dios iba delante de ellos. Y el verso 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, le dice Dios a Moisés, dándole instrucciones Dios a Moisés. No hay cosa más gloriosa, pueblo, es ser guiado por Dios, es ser direccionado por Dios. Amén. Cuando Dios nos dice, haz las cosas de esta manera, las tenemos que hacer de esa manera como Dios lo está pidiendo. Amén. Nosotros no podemos decirle, Señor, hazlo tú de esta manera. ¿Será que se puede? No. Si Dios nos está diciendo, tienes que hacerlo de esta forma, es porque así va a salir. Es porque no vamos a ser derrotados. Si seguimos la dirección de Dios. Amén. Entonces dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, le dice Dios, y divídelo. ¿Qué era lo que tenía Moisés en su mano? Una vara. Amén, una vara. Y entren los hijos de Israel en medio del mar, en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios, dice Dios, para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dice. Oiga que dice Dios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Hoy el enemigo tiene que saber que tu Dios es Jehová de los ejércitos. Y él va a tener que huir. Esa es la orden de Dios. El enemigo va a tener que huir de tu vida y de tu casa. En el nombre de Jesús. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando yo me glorifique en Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba adelante del campamento. ¿Dónde iba el ángel de Dios? El ángel de Jehová iba adelante del campamento. Cuando tú le permites a Dios que sea Él que vaya delante de ti, tu victoria, una vez más te repito, tu victoria es segura. Tu victoria es segura. Cuando tú le permites a Dios que Él vaya delante de ti. Amén. No atrás. No atrás, sino que adelante. Amén. Y dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas. Dios les enviaba la columna de fuego por la noche al pueblo. Lo alumbraba. Era la misma gloria. Dios con ellos ahí. Amén. Pero para los egipcios era algo terrible. Para ellos, esa columna de fuego. Amén. Por eso dice aquí. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, dice. Para el pueblo de Israel era una nube, porque Dios les había enviado la columna de fuego y la nube en el día. Pero para los egipcios
Dice aquí la palabra que para los egipcios eran tinieblas. Óiganme bien. Dios solamente iba alumbrando a su pueblo. Y los egipcios venían en tinieblas. ¿Usted no cree que es poderoso y asombroso el Dios que nosotros tenemos? El Dios que nosotros tenemos es todopoderoso, pueblo. Y usted tiene que conocer a Dios. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Que Él es poderoso en hazañas, terrible en loores. A través de la palabra. A través de las sagradas escrituras, usted va a conocer quién es Dios. Amén. Usted tiene que saber quién es su Dios. No es un Dios debilucho, como muchos creen. Nuestro Dios es todopoderoso. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Dios abrió las aguas. Amén. Abrió el gran mar para que su pueblo pasara. Amén. Lo abrió. Y el pueblo empezó a caminar en lo seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Solo usted mire cómo el pueblo iba pasando en seco. Tenía el mar a su derecha como muro, tenía el mar a su izquierda como muro. Y el pueblo iba caminando en lo seco. Verso 23 del mismo capítulo 14. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Los egipcios caminaron y entraron al mar y solamente pudieron adentrarse hasta la mitad del mar. No pudieron continuar. Y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Oiga, dice que Jehová vio, dice, el campamento de los egipcios. Jehová vio. Los ojos de aquel que son como llamas de fuego, dice la palabra. Los 7 ojos de Jehová que se mueven sobre toda la tierra. Los ojos de Jehová, dice aquí, que miraba el campamento de los egipcios. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué hizo Dios? Trastornó el campamento de los egipcios. Trastornó. Amén. Dios te ha dado poder y autoridad para ordenarle a tu enemigo. Dios te ha dado poder y autoridad para que tú puedas trastornar el campamento de tus enemigos. Dios te ha dado poder y autoridad para bloquear los planes del enemigo contra tu vida. Dios te ha dado poder y autoridad para destruir toda maquinación
Y todo plan maligno del infierno, tú puedas derribarlo y destruirlo en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Dios nos ha dado poder y autoridad. Tú tienes que empezar a ejercer esa autoridad que Cristo Jesús te ha dado. Tienes que empezar a ejercerla. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos ha dado poder y autoridad para hollar contra serpientes y escorpiones. ¿Qué dice el Señor? En el libro de los Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido poder. Dios nos ha otorgado autoridad. Amén. Y dice la palabra, y Jehová trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus caballos. Mire lo que hizo Dios. Ve lo que el Dios que nosotros tenemos. Mire, usted tiene que conocerlo por eso, pueblo. Tiene que empezar a estudiar la palabra, a relacionarse con ella. Amén. Así su fe va a crecer. Amén. Su fe va a crecer en Dios. Y valga la redundancia, usted va a empezar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Usted no lo va a conocer a Dios porque otros se lo dicen, sino que porque usted lo va a empezar a experimentar a Dios en su vida. Amén. Entonces dice, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó una vez más. Y los trastornó gravemente, dice. Oiga, ¿qué hizo Dios? Quitó las ruedas de los carros de los egipcios. Y nuevamente dice que trastornó gravemente a los egipcios. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Oiga, ¿qué dice? Empezó Dios a mostrarles su poder. Amén. Que Él estaba con su pueblo, con Israel. Entonces, los egipcios dicen, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, le dice Dios a Moisés, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, para que las aguas nuevamente se vuelvan a reunir, a juntarse. Y divídelo. ¿Dónde voy? Espérame. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Imagínese usted, las aguas caudalosas, las aguas embravecidas, empezaron a unirse nuevamente, porque aquí dice. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. No es que las aguas se reunieron y ya, no. Se reunieron con todas sus fuerzas. Por decirlo en esta palabra, agresivamente. Amén. Con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Los egipcios, al verse que las aguas empezaron a juntarse nuevamente, a unirse, amén, lo seco, a cubrirse de agua. Recuerde que la Biblia dice que los egipcios se quedaron a mitad del mar y ellos se dieron la vuelta para poder retroceder y salir de ahí. Pero dice aquí, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Y Dios no es un Dios que hizo esto hace más de 2000 años, no.
Dios es el mismo, de ayer y siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Verso 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón, que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. ¿Qué dice la Biblia? Que no quedó ninguno de los enemigos de Israel. Dios echó al jinete y al caballo a la mar. Amén. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. ¿Por qué Dios les mostró también al pueblo de Israel su despliegue de poder, sus obras portentuosas, para que le temieran también? Amén. Para que le temieran. Pueblo, usted y yo, al único que tenemos que temerle, un temor reverente, es a Dios. Y no a nadie después. Ni a sus enemigos. Usted no puede amedrentarse ante ellos. Usted no tiene que temerle a ellos. Amén. No tiene. Al que tiene que temerle es a Dios nada más. No miedo. No confunda. No puede tenerle miedo a Dios, sino que temor a Jehová. Amén. El temor hacia Dios. Dios me la bendiga, hermana Gladys. Saludos a usted. Un abrazo. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y el pueblo temió a Jehová. Amén. Y a Moisés su siervo. Porque Moisés era el vocero de Dios. Dios hablaba a Moisés y Moisés le decía al pueblo lo que Dios le decía. Amén. Moisés se lo hacía saber, se lo transmitía al pueblo. Y el pueblo pudo ver que Dios estaba con Moisés. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Ya vamos a entrar al punto del mensaje. ¿Por qué hicimos este recorrido ahorita aquí? Lo que le quiero dejar a usted en su espíritu en esta hora es esto. Que después de una gran persecución, que después de un gran problema, por decirlo así, después de una gran prueba que usted puede estar pasando, amén. Si usted camina con el Señor, una vez más, la victoria usted ya la tiene segura. Amén. La victoria usted ya la tiene ganada. Amén. Ya la tiene ganada. Entonces, el pueblo de Israel miró el poder de Dios. Dios los sacó de la esclavitud. Amén. Sus enemigos salieron tras de ellos para volverlos a llevar cautivo nuevamente hacia Egipto. Pero Dios iba delante de ellos, de su pueblo. Entonces, después de esta gran victoria que Dios le dio al pueblo suyo, viene este cántico de Moisés y de María.
El título de este mensaje lo he titulado Pandero y Danza. Amén. Y dice en el capítulo 15 del mismo libro de Éxodo, verso 1, el cántico de Moisés y de María. Moisés levantó un cántico hacia el Señor y el pueblo empezó a cantarle a Dios. Y dice, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Oiga, qué poderoso. Verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, dice. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Oiga cómo empieza el pueblo, ¿verdad? Darle alabanza a Dios, un cántico a Dios. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Nuestro Dios es varón de guerra. Amén. Cuando tiene que levantarse a pelear, lo hace. Exhibe su espada y hace huir al enemigo. Amén. Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros y a Faraón y a su ejército y a sus capitanes escogidos, y fueron hundidos en el mar rojo. Verso 5. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió, dice, como hojarasca. El verso 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo del aliento de nuestro Dios se amontonaron nuevamente las aguas. Las aguas empezaron nuevamente a cubrirse, a reunirse. Amén. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, dice, y apresaré y repartiré sus despojos. Había dicho el enemigo. Mi alma se saciará de ellos. Sacará mi espada. Oiga, ¿qué dice Dios? Sacará mi espada y los destruirá. Mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quiénes se hundieron como el plomo en las impetuosas aguas? Faraón, su ejército, su caballería, todos. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas es nuestro Dios, hacedor de prodigios. Extendiste tus diestras y la tierra los tragó. Condujiste con tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderarán del dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. Y la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Que tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada. Que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos. Oh Jehová ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque dice Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén.
eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando, dice. Faraón entró cabalgando cuando las aguas del mar se habían apartado. Entró cabalgando en lo seco. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Ahora viene aquí, verso 20, donde yo quiero llegar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Salieron, dice, vino María que era hermana de Aarón y de Moisés, era una profetisa, tomó su pandero, dice, amén, y salió a darle danza a Jehová. Y las mujeres salieron tras de ella, dice, tomando sus panderos, y empezaron a danzar también. Amén. Empezaron a danzar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque Él es extremo, y se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Los instrumentos que la Biblia menciona, címbalos, trompetas, panderos, son instrumentos para alabar a nuestro Dios. Vino esta mujer, mire qué poderoso, me encanta esto, porque no hay nada más glorioso que usted pueda danzarle a Dios con esa libertad que Dios le ha regalado a usted. Yo le hago esta pregunta en esta hora. ¿Usted está dispuesta a danzar delante de Jehová? ¿Usted está dispuesta a danzar delante de Jehová? Cuando usted vaya a la casa del Señor, hágalo con todo. Dance, alábelo, exáltelo, engrandezca a Dios, glorifique su nombre. Muchas veces no lo hacemos porque somos tímidos, o porque muchas veces no lo hacemos porque tenemos pena por el hermano que está a la par nuestra, o por el hermano que está al lado, a la par o atrás de nosotros. Empiece a danzar por la victoria que ya está. Empiece a danzar por la victoria que Dios ya le dio. Empiece a danzar. Amén. Cuando usted vaya, valga la redundancia, cuando usted vaya a la casa del Señor, desde su casa prepárese. Desde su casa prepare ese tiempo. Dígale, Señor, hoy voy a tu casa. Hoy voy a alabarte, Señor. Hoy voy a danzar delante de tu presencia. Porque en la danza hay poder. En la danza hay poder. Y si usted tiene un instrumento, amén, llévelo, tóquelo. No le dé pena. Usted lo está haciendo para el Señor. Amén. Hágalo. Y yo les he compartido a ustedes
que cuando yo me congregaba ahí en el país, yo llevaba mi pandero. Yo dejé mi pandero en mi país. Allá me lo tienen guardadito y todas otras cosas que tengo allá. Pero yo llevaba mi pandero y danzaba delante del rey. Tocaba el pandero, danzaba. Amén. Y no me importaba que los demás dijeran, esta mujer es revoltosa. No, yo iba a danzarle a mi rey. Yo iba a encontrarme con mi rey. Yo iba a hacerlo. Llevaba todo. Mis labios, mis manos, mis pies. Para danzarle a mi Jesús. Amén. Si usted por pena, por timidez no lo ha hecho, hágalo. Suelte todo eso. Déjese llevar por el Espíritu Santo de Dios. Que la tome. Que la tome el Espíritu Santo, la tome y la haga como Él quiera. Amén. Ay, es que el glamour se me va a echar a perder. Y el pelo ya me lo sequé y me lo planché. Y si yo danzo me voy a sudar y todo aquello se me va a regar, el maquillaje. Eso no importa. Eso no importa. Eso no importa, pueblo. No importa. A mí me gustaba que el Señor me pegaba unas buenas revolcadas. Me abría el Espíritu Santo para que hiciera conmigo lo que Él quisiera. Cuando ya me entraba en el Espíritu. Y eso es bueno. No hay nada que te pueda llenar más que eso. No hay nada que te pueda satisfacer más que eso. El próximo mes, Dios mediante, tengo una reunión con unas mujeres. Me invitaron a predicar una iglesia. Una pastora, los pastores. El próximo mes. Y ya se siente en la atmósfera cuando yo le oro al Padre por lo que va a pasar. Siento a Dios. Yo ya sé lo que Dios va a hacer en ese tiempo glorioso. Donde su gloria va a ser manifestada de una forma sobrenatural. Y es que va a ser algo, le digo, Espíritu Santo, haz como tú quieras. Que esto se salga de control, Espíritu de Dios. Porque eso es mi deleite, ¿sabe? Me deleito poder llevarle la palabra a usted. ¿Y sabe cuál es mi recompensa? Ver a la gente recibiendo de Dios. Ver la gente siendo tocada y llena por el Espíritu Santo de Dios. Ver la gente viendo a Dios liberando a la gente, sanando a la gente. Ver a la gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Esa es mi recompensa y mi paga para mí. ¿Entiende? Yo sé que eso va a ser una locura. Una locura total. Donde vamos a ministrar mi amigo Espíritu Santo de Dios. Eso va a ser puro fuego. Vamos a ir aquí. Usted sabe que en las escrituras, aquí en el libro de Éxodo, es el único, no el único, donde primeramente se menciona, amén, el toque de los instrumentos y la danza. Amén, aquí. Vamos a ir aquí a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14.
Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. Esta es otra. Aquí podemos ver nosotros David, el rey David, el rey de Israel. Amén. Que empezó a danzar delante de Jehová. Que se quitó su corona real y su vestido para danzarle a Jehová. ¿Por qué David lo hizo? Porque Dios le había dado la victoria a David sobre la derrota de los filisteos. Por eso es que vuelve nuevamente. Esta palabra me caló tanto en el espíritu cuando Dios me la daba, porque esto lo recibí en el espíritu. Amén. Lo recibí en el espíritu de parte del Padre, que después de una gran persecución, después de una gran prueba, viene una gran victoria. Viene una gran victoria, dije. Entonces, podemos ver, David viene de la derrota de los filisteos, sus enemigos. Y dice aquí, en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. David fue ungido 3 veces. Amén. David fue ungido 3 veces. Y cuando David oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? Viene David y le dice a Dios, le consulta. David le hace una pregunta a Dios. Usted tiene que hacerse amigo de Dios. Usted tiene que consultarle a Dios todo lo que usted quiere hacer. Si quiere que todo le salga bien. Pero si usted se dispara y hace usted las cosas a su manera, no le van a salir bien las cosas. Amén. Usted pudo ver, Moisés consultaba a Dios. Y Dios le respondía a Moisés. Y le decía a Moisés de qué forma y de qué manera hiciera las cosas. Igualmente estamos viendo a David. Y dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué dice Dios? Ve, porque de cierto entregaré a los filisteos en tus manos. Amén. En tus manos. Y vino David a Valperasín. Y ahí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Oiga, ¿qué hizo Dios? Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, porque corrientes impetuosas, corrientes impetuosas, cuando usted escucha algo, corrientes impetuosas, la palabra que le hace a usted entender, corrientes impetuosas, aguas. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Que los hizo pasar por el Mar Rojo. Las aguas se abrieron. Amén. Y si cuando los egipcios que fueron en pos del pueblo, dice que las aguas se reunieron nuevamente, embravecidas, fuertes. Entonces, ¿qué dice aquí también? Corrientes, dice, como corrientes impetuosas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Valperasín. Y dejaron ahí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas,
sino rodéalos. Oiga, ¿qué le dijo el Señor? David nuevamente volvió a consultar al Señor. Y el Señor aquí le dice, no subas, sino que esta vez lo vas a rodear. ¿Sí? Dios te da estrategia, pueblo. Dios te da estrategia cómo pelear las batallas. ¿Qué armas usar en el espíritu? ¿De qué manera tú puedes salir al encuentro del enemigo? Así como Dios le está diciendo a David, no subas, sino que esta vez lo vas a rodear. Amén. Y dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Balsameras son, aquí busqué en el diccionario, balsameras son una especie de árboles muy grandes. Amén. Árboles muy grandes que tenían por lo menos de 9 a 14 metros. Eran enormes, muy grandes, muy frondosos. Y sus copas de las hojas eran grandes. ¿Amén? Entonces, David recibe instrucción divina aquí. De disponer sus fuerzas. Y detrás de una balsamera esperar hasta oír un estruendo por las copas de los árboles. Entonces Dios le dice a David que se esconda en una balsamera. Cuando oigas el ruido, le dice Dios a David, como del mar, marcha por las copas de la balsamera. Entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti. Oiga, ¿qué dice? ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? Dios, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Dios a David? Yo voy delante de ti. Yo saldré delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Hirió a los filisteos Dios, desde Geba hasta Geser. Ahora vamos a ir aquí, al capítulo 6, verso 3. Y dice, nos vamos a saltar, ¿verdad? Del capítulo 6 al verso 3. Y David, toda la casa de Israel, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento. ¿Qué dice? David danzaba con toda la casa de Israel, con todo tipo de instrumentos. Instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén. Así que vaya preparándose, busque uno de estos instrumentos para que empiece a tocarlos usted al Señor. Amén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, nos vamos a saltar de ahí del verso 3 al 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas. Cuando ya David venía de la derrota de los filisteos. Cuando David ya venía de la derrota de los filisteos, que Dios les había dado la victoria. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. ¿Cómo estaba vestido David? Con un éfod de lino. Era el rey de Israel. Amén. Era el rey de Israel. Verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el pueblo de Israel salía a pelear las batallas del Señor, llevaban siempre el arca del pacto del Señor. Recuerda que hemos hablado que el arca del pacto representa la presencia de Dios, ¿verdad? Dios habitaba en el arca. Entonces, cuando ellos salían a pelear, llevaban el arca.
Llevaban el arca del Señor. Entonces dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. Con júbilo, ¿verdad? No con tristeza. Con júbilo. Usted vaya a la casa del Señor con júbilo. Usted alabe al Señor en su casa con júbilo. Con júbilo. No con tristeza. Dance en su casa. Prepare el ambiente en su casa. ¿Ven? Que el Señor descienda ahí. Que el Señor se quede a morar ahí. Que el Señor se sienta bien en ese lugar. ¿Ven? Y dice que empezaron, dice, conducían el arca de Jehová con júbilo, sonido de trompetas. Verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba. ¿Quién era Mical? La hija de Saúl. David estaba casada con la hija de Saúl, Mical. Cuando miró al rey de Israel, cuando miró a su esposo, que venía saltando y danzando, lo menospreció en su corazón. ¿Amén? Lo menospreció en su corazón. Y dice, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Verso 17. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado al Señor. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo bendijo, fue una bendición sacerdotal la que David declaró sobre el pueblo de Israel. Verso 19. Y repartió todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, cada uno un pedazo de pan y de carne y una torta de pasas, y fue todo el pueblo, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir a casa, dice, volvió David a su casa después, y volvió luego David para bendecir su casa. Cuando usted vaya a la casa del Padre, cuando usted vaya a la casa del Señor, y vuelva a su casa de habitación, usted regrese. Lo que usted recibió, lo que el Padre le regaló a usted, lo que el Padre le impartió a usted, estando usted en la casa del Señor, la gran bendición que usted pudo haber recibido, cuando usted regresa a su casa, no empiece a gritar. No empiece a tirar las cosas. No empiece a pelear porque a la bendición se le perdió. ¿Sí? No empiece a discutir con nadie. Aunque su esposo se levante a decirle un montón de cosas, o sus hijos, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, va a usar a cualquiera de la casa para que usted pierda la bendición que Dios le regaló a usted por haber estado en la casa del Señor. No empiece a discutir con nadie. Déjelos a ellos que hablen. Déjelos que vociferen. Porque lo que está atrás de ellos es el enemigo. No pierda usted la bendición. No discuta. No pelee. No diga malas palabras. Amén. No tire las cosas. Retenga lo que Dios le dio.
Sea inteligente. Sea más astuto o más astuta que el enemigo usted. Amén. Entonces dice aquí, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, óigame, Mical, ¿quién era Mical? La esposa de David. ¿De dónde venía David? De una gran victoria que Dios le había dado. David venía gozoso y regocijado, danzando. Y dice, y volvió luego David para bendecir a su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un decoro, dice, sin decoro, perdón, cualquiera lo menospreció. Ella menospreció a David por haberlo visto, que el rey, amén, venía danzando y con ellos venía todo el pueblo. Venía el ejército. Amén. Las mujeres salieron, todas salieron a alabar a Jehová también. Todo el pueblo, toda la nación. Pero dice que Mical dijo sus palabras. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como quien se descubre sin decoro un cualquiera. Esas palabras le costaron muy duro a Mical. Amén. Usted si mira un hermanito en la iglesia, en el templo danzando, déjelo. No lo vaya a criticar. Amén. No lo vaya a criticar. No lo vaya a cuestionar. Porque esa persona ha llegado a casa del Señor para danzar, para alegrar el corazón de Dios. Amén. Entonces dice aquí que las palabras de esta mujer fueron esas hacia David. Y dice aquí en el verso 21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, dice David, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, le dice David. Por eso danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, dice David. Por eso mencionaba yo al principio, carar es una palabra hebrea, creo, que dice, que significa dando vueltas. David venía danzando, pero David dice, bueno, danzar no es suficiente. Tengo que girar, tengo que dar vueltas. Tengo que remolinear delante de mi Dios, delante de Jehová. Amén. Mire qué glorioso. Y dice David aquí, dice el Señor en su palabra. Y aún me haré más vil, dice en el verso 22 del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y dice, y aún me haré más vil que esta vez, dice David. ¿Sabes qué, Mical? Ahorita me vistes, que hasta me quité mi corona, que hasta me quité mis vestidos reales, que me hice vil delante de Dios, delante de mi rey. Me viste remolineando, me viste dando vueltas, girando. Creo que eso no es suficiente. Me haré más vil todavía.
Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Puede ser yo, dice, puedo ser yo delante de tus ojos lo peor, lo más bajo, Mical. Pero ante los ojos de Dios, por eso es que le digo, mi hermano y mi hermana, usted cuando vaya a la casa del Padre, vaya a adorarlo con todo. Dance, no se quede parada allí, en su silla. Amén. Dele libertad al espíritu. No regrese a su casa como llegó al templo. Tiene que pasarle algo a usted. Tiene que tener un encuentronazo con el Eterno en la casa de Jehová. No puede regresar igual. No puede regresar igual. Amén. Entonces le dice David, seré bajo a tus ojos. No importa que te vean mal y digan, ay, esa hermana, ¿qué le pasa? Porque muchos cuestionan eso, que el Espíritu es, que el Espíritu Santo es orden. No, cuando usted deja que el Espíritu Santo haga con usted lo que Él quiera, Él lo hace. Y muchos cuestionan eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y empieza... Pero yo le llamo a esa gente así, religiosos. El religioso no pasa de lo mismo. El religioso que cuestiona, no hay crecimiento espiritual en él o en ella. Deje que aquel, el hermanito, la hermanita, el de enfrente, el de atrás, el del lado derecho, el del lado izquierdo, o que lo estén viendo ustedes del púlpito. Amén. Y lo vean como algo raro, déjenlos. Usted puede hacer lo peor delante de los ojos de ellos. Pero vamos a ver qué es lo que el Eterno dice. Mire, aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Los espirituales vamos a entender qué es lo que está pasando con aquel hermanito y hermanita que está danzando en el espíritu. Yo sé perfectamente cuando algo es del espíritu y cuando algo es de la carne. Cuando alguien está danzando en el espíritu y cuando alguien está danzando en la carne. Entonces, los espirituales vamos a decir, esto es el espíritu lo que está haciendo. Espíritu Santo, dale más. Más Espíritu Santo. Llénalo más. Tómalo más, Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos los espirituales. Amén. Esta semana me visité una persona por teléfono. El Padre me dio una palabra para esa persona desde la semana pasada, domingo antepasado. Y el domingo que está un tiempo con el Señor, usted aprovecha lo máximo su tiempo. Amén. Aproveche su tiempo. Que hasta de eso le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Si administramos mal el tiempo. Yo no desperdicio mi tiempo, ¿sabe? No lo desperdicio. Le doy a Dios lo que a Él le pertenece y le corresponde. Estaba yo el domingo aquí en la habitación con mi Rey, con mi Señor, un tiempo donde el Espíritu Santo me ministró, habló a mi espíritu y volvió a hablarme el Señor
sobre esa persona que me había hablado el domingo antepasado. Entonces me dijo algo el Espíritu: quiero que hagas esto. Eso es ser instruido por Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. No es porque yo voy a hacer las cosas o porque me voy a mover por emociones. No, mis emociones están sujetos al Espíritu de Dios. Mi espíritu está sujeto a Dios. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dio directrices cómo y de qué manera. Me contacté con aquella persona. No me contestó la primera llamada. Cuando le dije al Espíritu Santo, yo la segunda vez que iba a llamarlo otra vez, Espíritu Santo, empieza a obrar ya. Empieza a moverte en esa persona. Empieza a moverte ya. Cuando le hice la llamada, por segunda vez, me cogió el teléfono. Y ya me explicó: hermana, escuché sonar el teléfono, pero estaba duchándome. No sabía que Dios la iba a sorprender ese día. Pero Dios sabe cómo puede estar aquella persona. Dios sabe cuando aquella persona está necesitando una palabra. Dios llega siempre justo a tiempo. Dios llega en el momento justo. Dios no llega ni antes ni después, pueblo. Tal vez tú le estás diciendo al Señor: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Hoy me levanté yo diciendo: Señor, hoy va a ser, Señor. Ya llevo mucho tiempo, muchos meses o muchos días clamando por esto mismo. Señor, ¿cuándo? Dios va a llegar en el momento justo. Dios no se adelanta ni se atrasa. De que Dios llega, llega. Hice como el Espíritu Santo me indicó. Cuando Dios me da una palabra, yo solamente la entrego y hago lo que el Eterno me dice. Y no hablo más. Porque cuando una persona entrega lo que Dios le ha dicho que haga y se queda todavía hablando, ya no es Dios hablando. Entonces, he aprendido que cuando Dios me da una palabra para alguien, yo se la doy y se la entrego y ya está. Y ya está. Oré por aquella persona. Hice como me fue dicho. Y fue algo tremendo. Algo poderoso lo que pasó ahí en aquella persona. Algo poderoso. Fue algo que yo pude entender, por lo cual estamos orando por el evento que vamos a llevar a cabo el próximo mes, como una señal de lo que el Padre va a hacer. Y eso que el Señor me dijo, imagínate, me dice, las personas reciben a través de internet, a través de un teléfono. No te imaginas cuando tú estés presencialmente. La gloria y la honra sea para mi Jesús. Porque nunca que el Señor me reprenda al enemigo. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para mi Jesús. El Señor hizo lo que tenía que hacer. Impartió el Espíritu Santo. Entonces, todo eso, mis amados y mis amadas, cuando usted aprende, cuando usted se deja guiar por Dios, cuando usted obedece a Dios, amén, y usted hace lo que Dios le dice, amén. Para mí,
como dice en el libro de Samuel, que para Dios es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. ¿Sí? La obediencia. Muchos pueden dar un buen diezmo y decir un ejemplo. Otros pueden dar un mejor diezmo que yo. Pero yo se lo doy a mi Cristo con todo mi amor, y va también ahí de la mano mi obediencia hacia el Señor. Amén. Entonces, de nada sirve de que alguien le dé una buena ofrenda al Padre y un buen diezmo si no hay obediencia. Porque el Señor dice, para mí la obediencia es más importante que los muchos sacrificios que alguien puede hacer. Amén. Entonces dice aquí. Entonces David dice, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical nunca tuvo hijos. Murió estéril. Amén. Pagó muy feo por haberse burlado, por haber menospreciado a David en su corazón. Amén. Entonces, tenía algo aquí, pero yo creo que este otro que había anexado aquí, lo voy a compartir y puedo sacar otra prédica de ahí. Lo vamos a quedar aquí. Porque el Señor, mientras estudiaba, más el Espíritu Santo me daba. Más revelación, más palabras, Jesucristo. Entonces, vamos a dar a continuidad la segunda parte. Saúl entre los profetas. Qué tan importantes son las compañías de profetas. Los profetas juegan un papel muy importante. David era un profeta. Moisés era un profeta. Vamos a ver un poco la semana pasada sobre Saúl entre los profetas. Eliseo, que pidió un instrumento, un teñador, alguien que tocara un instrumento para que él pudiera profetizar. Yo soy de esas personas que me gusta, no todo el tiempo, solo cuando el Espíritu Santo me lo dice. Puedo ministrar a Dios a través de la palabra, puedo ministrar a Dios a través de la alabanza, o puedo ministrar a Dios a través de la danza. Hay tiempos que tengo que ministrar a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Se tiene que aprender todo esto. No todo el tiempo es adoración. No es todo el tiempo danza. ¿Amén? No es todo el tiempo. Pero cuando el Padre me lleva a que lo alabe y lo adore, amén, viene el espíritu profético. Viene la unción profética. Viene Dios hablando. Entonces, Eliseo pidió un teñador que se lo trajeran, porque mientras el teñador tocaba, Eliseo profetizaba. Esa es otra prédica que vamos a verlo el día viernes. Vamos a darle continuidad más, porque no lo puedo dar todo por el tiempo que no nos permite. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Usted va a cerrar sus ojos. Incline su rostro.
Deje que el Espíritu Santo pueda ministrarle. Conéctese con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nuestra fe. Yo sé que a muchos, Señor, la fe se les acrecentó, Señor. Yo sé que muchos, Señor, su fe fue fortalecida, Padre, en el nombre de Cristo. Hay muchos que su fe había estado debilitada en el nombre de Cristo Jesús, pero hoy, al escuchar tu palabra, esa fe se fortaleció en el nombre de Cristo. Esa fe creció una vez más en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres un Dios del imposible, un Dios que hace cosas portentosas, cosas poderosas, que tú eres grande y poderoso en hazañas, Señor, en el nombre de Cristo, que tú eres el único Dios todopoderoso que menciona la palabra, en el nombre de Jesús, ese Dios que sacó con brazo fuerte al pueblo de Israel y lo hizo cruzar en seco el Mar Rojo. Ese Dios que hizo despliegue de gloria y de poder que le mostró al pueblo de Israel y a todos sus enemigos en el nombre de Jesús. Para que miraran que tú eres Dios, que tú eres fuerte, que tú eres el gran guerrero en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Hay muchos que puedan estar pasando en este momento tormentas fuertes, que han sentido tan fuerte sus oleadas, dice el Padre. Y has pensado que las aguas te van a ahogar. Pero dice el Señor, yo estoy aquí para librarte, para sostenerte, dice el Señor, para darte la victoria sobre esa situación que para ti es imposible, pero para mí todo es posible, dice el Padre. En el nombre de Jesús, no mires más a los filisteos, no mires más a los egipcios, mírame a mí, dice el Señor. Mírame a mí, dice el Señor, que tu mirada esté puesta en mí, dice el Padre, en aquel que es el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Has estado clamando, has estado diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo será manifiesto, Señor? ¿Cuándo ocurrirá? Pero el Señor hoy te dice, sigue confiando, sigue creyendo, sigue luchando. Que no llego yo ni antes ni después. Yo llego justo a tiempo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, muévete en esta tarde y noche. Muévete con poder y gloria sobre este pueblo en el nombre de Cristo. Dice el Padre que al que cree todo le es posible. Al que cree, dice el Señor, todo le es posible. Todo, dice el Señor. Es necesario creer para poder recibir. Es necesario creer para poder recibir, para poder obtener. En el nombre de Jesús. Su dulce presencia está aquí, pueblo, entre nosotros. Y Él se mueve donde tú estás. Él se está paseando allí donde tú estás. Puedes sentirlo. Puedes sentirlo a Él que está ahí de tu lado. Él está ahí para calmar esa tempestad, para ordenarle esos vientos que se detengan, para ordenarle las aguas que se amansen en el nombre de Jesús. Él está aquí y Él te ayudará. Él te ayudará. Él te ayudará. Dios está aquí en esta hora entre nosotros. Su Espíritu Santo está aquí. En el nombre de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos ahí donde están. Envuélvelos en el nombre de Jesús. Envuélvelos con tu dulce presencia.
Envuélvelos con esa dulce, maravillosa presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice el Padre, ¿por qué dices que estás sola? ¿Por qué dice el Padre, que estás solo o estás sola? Cuando tú dices que estás sola, dice el Señor, es porque no me crees, dice el Señor, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte, para defenderte, para cuidar de ti, para cuidar de los tuyos. No estás sola, dice el Señor. No vuelvas a decir que estás sola, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo como yo te lo he prometido, dice el Padre. En el nombre de Jesús, y recibe en esta hora, dice el Señor. Recibe en esta hora mi presencia, mi abrazo, mi cobertura, mi protección. Señor, pelea por cada uno de ellos y de ellas. Señor, pelea por ellos. Declaro que sus enemigos serán como tamo delante de ellos, Señor, en el nombre de Cristo. Serán como tamo que los arrebata en el viento, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que por un camino podrá venir su enemigo, pero por 7 caminos saldrán huyendo delante de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Serán sus enemigos reducidos a polvo y a ceniza, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tus opresores, tus intimidadores, tus miedos, tus angustias, hoy se reducen a nada en el nombre de Cristo, delante de Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que tú no puedes arreglar, yo puedo arreglarlo, dice el Señor. Lo que tú no puedes hacer, yo sí puedo hacerlo, porque yo soy todopoderoso. Ay, Señor. Sigue tocándolos más, Espíritu Santo. Sigue ministrando más su Espíritu. Trae paz, Señor. Trae paz a aquellos que necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Su presencia es tan suave y dulce en esta hora, que por eso yo no puedo alzar la voz. Porque ahí, en ese silbo apacible, Él se está moviendo donde tú estás. Ahí en ese silbo apacible Él se está moviendo. Él te está ministrando y te está tocando ahora mismo en el nombre de Jesús. Ay, Santo. En el nombre de Cristo. Recibe, recibe, recibe. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Las cargas caen en el nombre de Cristo. Toda carga es quitada. Toda carga es quitada de tus hombros. En el nombre de Jesús, toda angustia y desesperación se va en el nombre de Cristo. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los temores se disipan delante del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Por la espada de Jehová. Lo declaro hecho en esta hora. Siga cobijando y abrazando a tu pueblo, Espíritu Santo. Haz milagro entre ellos. Haz maravillas entre ellos, Señor. Muéstrales que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Y que tú vas al frente de ellos, Señor. Derribando los gigantes. Desbaratando ejércitos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por esa visitación tan suave, tan dulce, tan maravillosa. Gracias por tu palabra. Nos has bendecido. Nos has grandemente bendecido, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Santo Espíritu. Bendice este pueblo con toda la bendición de lo alto. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Dios. Cuida de ellos y cuida de su familia. En el nombre de Jesús. En el día malo, Señor, tú guardarás a tu pueblo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si este mensaje ha bendecido su vida, lo ha edificado, lo ha construido, compártalo. Comparte este mensaje ahí con sus amigos, con otros hermanos. Bendígalos. Amén. Más de alguno de ellos que va a poder escuchar este mensaje puede estar necesitando esa palabra. Amén. Puede estar necesitando esa palabra. Compártalo. Comparta con otros. Si alguno de ustedes todavía no está suscrito en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Le voy a invitar que usted pueda ayudarnos ahí a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los contenidos de bendición, ¿verdad? Que nosotros llevamos a cabo aquí en Facebook, ¿verdad? Entonces, suscríbase si no está suscrito todavía al canal de YouTube. Dele, ¿verdad? A la campanilla para que le puedan caer todas las notificaciones, ¿verdad? Cada vez que nosotros subamos, ¿verdad? Contenido de mucha bendición. Así que adelante, pueblo del Señor. No desmaye, no se detenga. Camine con el Señor. Camine de la mano con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo de Dios. No lo deje de lado. Amén. No lo deje de lado a ellos. Su victoria está más que segura. Amén. Así que nos vemos el día viernes, si el Señor lo permite, con una transmisión más. Amén. Que pueda bendecir nuestras vidas. Amén. Así que muchas gracias, les amo y les bendigo. Esfuércense y sean valientes. No desmayen, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, y si Dios está por nosotros, dice la palabra, amén. Así que un abrazo para todos ustedes y nos vemos el día viernes, y así el Señor lo permite. Muchas gracias. Adiós, pueblo.